amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Papalote. Hoy tenemos un gran invitado, una persona que tiene una gran capacidad mental y que ayuda a otras personas a elevarse física y mentalmente. Él trabaja con grandes deportistas como Checo Pérez, Miguel Layún, Hugo González o Diego Reyes. Estamos con el gran Jo Canales. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mijo, pues qué gusto que estés con nosotros, qué gusto que vamos a poder platicar de tu trayectoria, de todo lo que has hecho desde hace muchos años. Eres una referencia ya hoy en día en Puebla, mucha gente ya te ubica de una manera realmente importante y posteriormente eres ya una referencia nacional y me atrevo a decir que hasta internacional porque ya trabajas hasta con el gran Checo Pérez. Así es. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezó todo? O sea, sé que eras jugador de fútbol, empezaste ahí jugando, duraste creo que 5 años en ciertos equipos como Lobos WAP, Pumas, América. Ahí, ¿cómo empezó tu carrera deportista? Mira, el tema deportivo la verdad es que siempre, desde muy chiquito, me ha apasionado mucho el deporte, hacer ejercicio y entonces siempre estuve relacionado de alguna manera y en algún momento decidí intentar jugar fútbol profesional. Entonces estuve ahí aproximadamente 5 o 6 años entre América, Pumas, Lobos WAP, un ratito también con el Puebla, pero sin registro. Y después de eso, cuando dejé de jugar y ya no tuve equipo, coincidió que empecé a ver que había CrossFit aquí en Puebla, empecé a entrenar y con Isidro Sánchez, y después nosotros pusimos nuestro primer gimnasio. A la fecha sigo teniendo uno aquí en Puebla. Y entonces después de esto empecé a combinar pues el haber estado en alto rendimiento, en el deporte de alto rendimiento, conocer ese mundo y cómo las necesidades que hay con las de ser entrenador, y encontré un nicho que probablemente sin tener estas dos cualidades y experiencias hubiera sido un poco más difícil de hacer. Claro, en el 2012 fue cuando dejaste... 2012, sí. ¿Por qué hubo ahí? O sea, ¿por qué decides dejarlo? ¿Encontraste mañas en el fútbol? No, yo no decidieron por mí. No, la verdad es que el último año jugué muy pocos minutos, y en ese entonces todavía estaba todo este tema del draft, que era 2 días, puerta cerrada, iban representantes y directivos, y como te digo, yo había jugado muy poco, la verdad, y no tenía representante ni mucho menos, entonces no conseguí acomodarme con otro equipo. Ahí ya estaba en liga de ascenso, entonces ahí no tenías opción más que el draft o se acabó. Y después de eso varias veces intenté volver a jugar, pero pues ya inactivo fue más difícil, entonces son cosas que pasan y así fue. ¿A qué le atribuyes que no te escogieran? No, mira, creo que, bueno, hay muchos puntos. Uno es, yo no hice un proceso de fuerzas básicas constante, que en ese entonces fue una desventaja porque muchos años fui intermitente y me salía y hacía otros deportes, pero hoy por hoy eso es una ventaja porque entiendo muchos otros deportes y muchos conceptos que ahora como entrenador me ayudan. Pero bueno, para ese tema mi proceso no fue constante, entonces cuando llegué a segunda división y primer ascenso probablemente en algunos conceptos tenía unas deficiencias que tuve que haber mejorado un poco más. Después hubo otras cualidades que me hacían poder estar ahí y competir. Y luego hay algunas oportunidades que probablemente no aproveché de la mejor manera, pero pues también no siempre vamos a atinar todo. Claro. Y luego hay muchas situaciones en el fútbol, creo que no es nada más, y en todos los deportes no se trata solamente de lograr tener el nivel que se necesita. En cada deporte es diferente, pero tienes que reunir ciertas circunstancias alrededor de ti y en el tiempo en el que estás para que pasen las cosas, y no me tocó. Sí, a veces, como dices, puedes tú pues hacer lo que esté en tus manos, y hay Exacto. otras veces que ya no hay, dicen, bueno, hay una frase que me gusta, todo lo que esté en tus manos y deja que el universo haga el resto. Así es, yo soy mucho de esa idea, me gusta compartirlo con la gente que entreno, y es una forma de la que me gusta vivir, y es lo único que puedes hacer es lo que está en tus manos, como lo dices bien. Si te preocupas, te molestas o concentras
tu energía y tu esfuerzo en las cosas que no dependen de ti, pues muy difícil avanzar. Entonces pienso igual que tú en ese aspecto, es haz lo que está en tus manos y a ver qué pasa, hasta dónde llegas. Y como mencionas, o sea, de alguna manera en ese momento puedes tú pensar, estoy haciendo una cosa, luego otra, pero después en tu avance de tu camino te complementa para poder entender diferentes disciplinas. Trabajas con pilotos, trabajas con futbolistas, trabajas con golfistas, trabajas con toreros. Sí, natación, triatletas, jinetes. Sí, eso la verdad es que, por supuesto, en ese entonces lo vi como una desventaja, y en el análisis que hacía de que hubiera podido y todo esto, pues claro que lo veía como cierta desventaja, pero el día de hoy al revés, porque llego a entrenar por primera vez un jinete y en algún momento cuando puse el gimnasio decidí meterme equitación, entonces entiendo la idea, ya me subí a un caballo, sé de qué se trata, cómo se siente, evidentemente guardando proporciones, no a un alto rendimiento, pero entiendes el concepto, y así con muchos deportes. Entonces creo que al día de hoy eso se convierte en una ventaja. Y de ahí de tú estar en esta pues búsqueda o vivencia, también decides empezar pues a profesionalizar más el tema y te certificas, tengo entendido, en DBC Level 1. ¿Qué es eso? Sí, bueno, desde el principio me certifiqué porque uno de los requisitos para, en ese entonces el gimnasio que pusimos era de CrossFit. Ajá. Y uno de los requisitos es que tienes que tener la primera certificación de CrossFit. Entonces, desde el principio el concepto de certificarte en lo que estás haciendo fue mi manera de operar, y ahí fui haciendo diferentes certificaciones. Pero después, cuando empiezo con los atletas de alto rendimiento, Hugo González me habla de los de DBC, que es un gimnasio en Estados Unidos que se dedica, bueno, entrena a gente en general, pero una de sus especialidades o su más fuerte es entrenar atletas de alto rendimiento. Y ellos basan todo su entrenamiento en biomecánica, que al final es la manera correcta en la que se mueve el cuerpo por cómo estamos estructurados biológicamente y la física. Entonces ese approach a mí se me hace muy sensato porque pues lo vuelves científico, ¿no? Hay medidas, el cuerpo tiene una forma, hay limitantes y hay cosas que puede hacer, cosas que no, y hay maneras apropiadas de moverse. Y entonces cuando entiendes ese concepto tienes, yo creo que un buen paso hacia adelante de cómo entrenar. Y después lo que yo he intentado es, aprovechando este tema de biomecánica, entender en cada disciplina o deporte cuál es la mejor manera, la más eficiente y lo que más puede ayudar a cada deportista en lo que hace y también en lo que quiere lograr. Y entonces aplicas esto para cada uno como mejor le funciona. Sí, al final es muy especializado, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un performance coach y un personal trainer? Pues mira, personal trainer es cualquier entrenador que va y te entrena uno a uno. Entonces es quien se encarga de entrenar. Y el tema de performance coach, digo, son diferentes nomenclaturas, pero está basado en mejorar tus aptitudes, habilidades, eficiencia. Entonces, pues un performance coach puede entrenar a 5 personas, un personal trainer está entrenando a ti. Al final es algo similar, solo son formas de decir. ¿Y tiene que ver algo mental o no aquí? No, para el tema de alto rendimiento, bueno, en general para la vida, pero en el alto rendimiento el tema mental es un concepto primordial, si no es que el principal. Entonces, evidentemente todo lo demás está relacionado a esto. Oye, y bueno, continuando así como tú llegaste a estas personalidades en el deporte, en el 2007 empezaste a trabajar con Chicharito. 2017. 2017, perdón. Sí. ¿Y ahí cómo llegaste con él? Uno de los mejores amigos de Chicharo, Pepe Meléndez, que también es uno de mis mejores amigos, coincidió, fuimos roomies en América, cuando jugamos en América fuimos roomies, y entonces me acuerdo perfecto que en ese entonces nos contaba de su amigo Javier que iba a debutar y que metió gol en su debut, y lo empezamos a seguir, y su amigo Javier que se iba a jugar al Manchester United, porque además todos le vamos al Manchester United, mi hermano Pepe y yo. Entonces
pues bueno, seguimos la carrera de Javi desde un inicio, y Pepe luego sabía lo que yo estaba haciendo en estos temas, y ellos en unas vacaciones de verano deciden ponerse a entrenar, porque normalmente cuando él tenía vacaciones entrenaban juntos en Guadalajara un par de semanas. Entonces, cuando van a hacer estas 2 semanas de entrenamiento en Guadalajara, Pepe le propone a Javi que si voy yo a entrenarlos, y bueno, así fue que entrenamos juntos. ¿Y ahí entrenaban en el gimnasio de quién? ¿De Checo? En el de Checo, porque yo ya había entrenado al hermano de Checo antes, Antonio. a Toño, y se lo pedí prestado. Así es. ¿Y Antonio es quien te linkea con Checo? Sí. Bueno, mi hermano y Toño se conocen en Guadalajara porque juegan fútbol recreativo juntos, y entonces después Toño sabe que yo entreno y le dice a mi hermano que si lo puedo ir a entrenar. Hacemos una buena amistad y después él es el que empuja porque entrene a Checo. Órale. Sí. Cuando empiezas a ver, cuéntanos eso, porque hay mucha gente que nos sigue del automovilismo en el medio. Justo. Muy bien. Con Checo, como dices, en 2017, después de entrenar al Chícharo, bueno, nos conocemos ahí, coincidimos en esas 2 semanas entrenando en México, entonces hicimos un par de actividades juntos, y después en un par de ocasiones que Checo regresa solo a México, voy a entrenarlo a su gimnasio, temas más normales, bueno, no tan especializados hacia el deporte motor, y con eso eventualmente empezamos a hacer un poco más de trabajo juntos, y luego un summer break yo lo entreno en Vallarta, y ahí es donde me propone que me sume al equipo. Que ahí estás con Javi, ¿no? Con Xavi Martos. ¿Y ahí cómo se complementan? Bueno, ahora hacemos, hacemos un calendario al principio de año, y cada quien tiene las carreras y las semanas que le toca entrenar a Checo, y las que uno está, el otro no, y alternamos. O sea, alternas con él. Órale. Así es. ¿Cada cuánto viajas con él? O sea, porque sí es un tema con él y con todos, ¿no? Porque viajas bastante, ¿no? Sí, con Checo hago más o menos la mitad de la temporada, y depende, te digo, entre el calendario que tenemos hecho y de repente vamos ajustando sobre el año, es que vamos haciendo los viajes. Y después de eso, llevo ahorita a lo mejor 2 años que mi otra base ha sido, bueno, fue en Monterrey entrenando a Diego, a Hugo y a Miguel juntos, y ahora es en México que me fui para allá con Miguel también. Entonces estoy de base ahí, luego tengo las semanas de entrenamiento con Checo, y de repente cuando hay algún otro espacio voy a Florida con los jinetes, o vengo para acá, veo a los que están aquí, acompaño a alguno de los golfistas o de los otros pilotos a sus competencias. ¿Tienes alguna prioridad por algún deportista de los que manejes? No por un deportista, sino por los acuerdos que voy haciendo. Entonces, tanto con Checo como con Layún ya tenemos un acuerdo de cuando empiece el año y lo que va a pasar durante el año, y después, en base a eso, acomodo lo demás con lo que se puede hacer. Con lo que se puede. Sí. Y es que pues sí es un tema organizar, supongo, pues entre viajes, entre entrenar. La organización es un tema, y además es muy, bueno, para mí es divertido, y que no tengo tanto inconveniente en llevarlo así, pero son muchas decisiones de último momento y muy cambiantes. Entonces creo que es uno de los conceptos que hay en esta profesión que tienes que entender, y que he visto mucha gente que se viene incorporando a este mundo y le cuesta de repente trabajo el no tener planeado una semana antes qué va a pasar, y que un día antes de un viaje pueda cambiar, o que no tengas una respuesta hasta unas horas antes de alguna situación. Pero te vas acostumbrando, entiendes que es parte de esto, pero se vuelve emocionante vivirlo así. Eres como un gitano, ¿no? Un poco, sí. Bastante, más bien. ¿Y desde chiquito eras así medio vago? No. Con el tema del fútbol estás muy arraigado a lo que estás haciendo. Digo, obviamente con el equipo viajas y demás, pero son 2 días a jugar y de regreso, y siempre estás en el mismo lugar. Y después, cuando pusimos el gimnasio, tampoco, porque pues es un negocio que hay que atender, hay que estar ahí. Entonces tampoco viajaba tanto, y después ahora ya con esto pues así vivo.
de arriba para abajo. De arriba para abajo. Y sí, como todo negocio, pues tienes que estar al principio ahí, ¿no? Sí. Pero sí es bastante gente de entrena ya ahí. Y también tú ya empezaste a hacer, corrígeme si estoy mal, si lo menciono así, como planes, retos con la gente, porque al final ya estás creando una comunidad, ¿no? Sí. Entonces yo veo que bastantes se meten a retos que tú haces en cuestión de alimenticios, en cuestión también de ejercicios. De hecho, un amigo está ahí y ya dice que ya bajó 7 kilos. ¿Ah, sí? Sí. Pues ojalá y gane. Sí, empezó con el gimnasio. La verdad es que el concepto de un gimnasio de CrossFit es bastante interesante y muy divertido, y además genera una comunidad muy interesante, porque son clases guiadas, los entrenamientos duran 1 hora y son clases guiadas en las que vas generando una relación con la gente que va, los conoces por nombre, a diferencia de un gimnasio tradicional. Están esperando a un coach que te oriente y te enseñe y te lleve a una clase que te entretenga y que te haga pues lograr lo que esperas por ir al gimnasio. Entonces buscamos que la gente encuentre lo que busca en nosotros. Entonces empezó por ahí, mucha gente ha pasado por los gimnasios que he tenido, entonces ya de ahí se hace una base de esta comunidad que dices. Y luego hace unos 4 años más o menos, bueno no, ya tiene más, 2015, empecé a hacer entrenamientos personalizados presenciales. Hice un programa que se llama 8x2, entrenas 8 semanas con 2 objetivos a lograr, y ahí fue donde lo intenté hacer más integral. Busqué una nutrióloga, eran grupos reducidos, 5 o 6 personas, entrenaban conmigo, la nutrióloga los medía, íbamos buscando que lograran las metas que tenían. Ahí empecé como a especializar más el tema, hacerlo un poco más enfocado a metas, a ver más los resultados, pero también a tener un proceso más claro y llevarlo. Creo que eso fue tanto un parteaguas como un punto en el que cambió la percepción, porque cuando puse el gimnasio, cuando dejo de jugar fútbol y pongo el gimnasio, fue una buena idea porque dejé de jugar fútbol, entrenaba ahí y sentía que físicamente me mantenía muy bien, bastante parecido a como estaba, y como te conté hace rato, tenía la idea de poder regresar a jugar fútbol si se podía. Entonces mi primera decisión de estar ahí fue por eso, ¿no? Por estar listo si se necesitaba. Y después pues pusimos el gimnasio porque Isidro me invita, pero sin un aspecto muy claro de qué más hacer ahí. Y después, cuando hago este programa, digo, ok, hay algo que puedo hacer un poco más grande, que puede ser interesante. Y luego, años después, empiezo a hacer eso de una manera digital para llegar a más gente. Entonces... ¿Fue con la pandemia o...? No, fue 2 años antes o un poco más. No me acuerdo la fecha exacta, la voy a buscar porque me la han preguntado mucho últimamente. Pero de repente se me ocurrió con mi Instagram hacer un reto, algo similar a este 8x2, pero abierto a quien quisiera entrar. Y en casa de un amigo sentado empecé a proponerlo, le puse una fecha de inicio, iba a incluir nutrición, un programa de entrenamiento que podías hacer si tenías un gimnasio equipado o si no, y nada más, ¿no? 8 semanas, porque desde que hice el primer 8x2 vi que 8 semanas era una cantidad de tiempo en el que podías ver un resultado interesante, generarte un hábito y crear un avance que te empujara a seguir haciendo. Entonces se me hace un tiempo bastante bueno como para hacer un programa y ver resultados interesantes. Entonces bueno, por eso lo hice de 8 semanas. Y te digo, el primer año tal vez hice 2 o 3, entraban más o menos 50 personas, 100 personas, y ya de ahí fue creciendo. Y luego con la pandemia pues hace mucho sentido, nos tocó tener el gimnasio cerrado unos meses, y entonces el reto permitió que todo esto subsistiera, y una vez que abrimos pudo seguir operando el gimnasio gracias a que el reto mientras tanto nos mantuvo operando. Entonces digo, coincidió con, más bien no coincidió, cuando llegó la pandemia y esa fue la demanda que hubo, nosotros ya teníamos este reto que había creado y simplemente lo hicimos crecer más. Sí, de alguna manera, digo, yo creo que nadie nunca imaginó que iba a pasar una pandemia como la que pasó,
tú sin querer, con un trabajo previo, te cayó súper bien porque ya tenías... Sí, coincidió, que quedó muy bien, se adaptó, o sea que era como una de las propuestas que iban a ser del común agrado para la gente, ¿no? En la pandemia mucha gente buscó eso y que ahora ya también hay mucha gente que se queda así, que le gustó más, que le convence y que se queda entrenando así. ¿Qué le dirías a la gente que quiere entrenar, bajar de peso y así? Porque, digo, es bien sabido también que ya existen muchas personas que se autodenominan, lo que decíamos, personal trainer, Sí. y que a veces caes en manos de alguien que a lo mejor no tiene el conocimiento y te desmotiva, o en el peor de los casos, pues hasta puedes sufrir algún tema ahí de descompensación física y demás, ¿no? ¿Qué les dirías a eso? Sí, es una realidad entre el mercado tan grande que hay y la cantidad de gente que puede hacer un perfil en el que proponga esto, ¿no? Te voy a entrenar. Yo creo que lo primero es informarse bien. Si te llama la atención alguna propuesta en redes sociales, donde sea, informarte bien quién es, qué hace, cómo se avala pues el conocimiento, la gente que ha entrenado con él, resulta, no le resulta, hay gente que se ha lastimado, que no se ha lastimado. Y después de eso también es bien importante que funcione para ti. Yo creo que es lo más importante, porque opciones sabemos muchísimas. Y yo solo tengo, no sé, 8 opciones. Puedes venir a mi gimnasio, puedes entrar al reto, puedes entrenar conmigo, puedes entrenar con mis coaches, puedes hacer muchísimos programas digitales y a distancia conmigo, muy básicos, más o menos, muy personalizados, con nutrición, sin nutrición. Al final del día, opciones hay muchas, también es parte importante encontrar la que te funcione a ti. Quiero mucha atención, pero no quiero ver a nadie, entonces a lo mejor un personalizado a distancia me funciona. Quiero que alguien venga a mi casa, quiero ir a un gimnasio, no quiero ir. Quiero algo básico porque yo ya lo entiendo y lo quiero hacer así. Quiero algo más barato. Entonces es encontrar también qué te funciona, pero pues antes yo creo que un buen research de con quién vas a entrenar o la opción que estás buscando viene bien. Sí, oye, ¿y crees que entra aquí mucho el tema mental? ¿En qué aspecto? Pues en el lograr tus retos, a lo mejor, en el tema de la alimentación, ¿no? Sí, es parte de esto que platicamos, porque hay gente que lleva mucho tiempo entrenando, que hay gente que se siente cómodo con una estructura y una rutina, hay gente que le es fácil llevar un orden y repetir todos los días las cosas y crearse un hábito. Ya vemos otros que no, y entonces partiendo de ahí, pues, ¿qué busco para que me funcione? Entonces, sí, el aspecto mental ahí creo que de inicio, de parte de la persona que quiere buscar un entrenamiento, es conocerse y saber qué necesito, ¿no? Y si esa parte tú ya la tienes muy desarrollada y la haces natural, a lo mejor un programa muy básico te viene bien. Ahora, generarme ese hábito, mantenerme mentalmente bien, ser consistente, me cuesta trabajo, probablemente necesito más apoyo, busco algo que tenga estas condiciones, que a lo mejor me ayude a realizar esto, a desarrollarlo, a aprender cómo lo hago. Y ahí es donde involucras esta parte mental. ¿Te consideras una persona tú fuerte mentalmente? Sí, tendríamos que definirlo, pero sí. ¿Cómo te definirías? Mira, o sea, de inicio llevo mucho tiempo ya desarrollando una manera de pensar que considero propositiva, de crecimiento, de apertura. No sé, aspectos como considerar la posibilidad de no tener la razón y de estar mal a pesar de creer que estás bien en algo, de siempre estar abierto a escuchar y aprender, y de entender que por más que te informes de algo y sepas y creas, hay otras opciones y otras perspectivas que tal vez desde ahí están bien. Entonces es un aspecto de los que me considero fuerte. Creo que ante la adversidad y las situaciones difíciles sé tener un carácter que me permite empujar para adelante y salir adelante. Entonces en esos temas me considero fuerte, y también fuerte porque sé entender y conocer mis debilidades y voy intentando mejorarlas. Entiendo que son procesos largos y que toman tiempo y hay muchas cosas que hacer, pero me gusta estar consciente de las cosas
hablando de este tema, mentalmente no soy fuerte, más bien me cuestan mucho trabajo y tengo mucho que mejorar e intento buscarlas, entonces creo que eso hace que me pueda considerar una persona fuerte mentalmente. Sí, y al final pues creo que es importante porque tú trabajas de alguna manera con deportistas esa parte, ¿no? Sí, es que el tema de trabajar con un deportista no es solamente ir una hora y hacer ejercicio y se acabó. Evidentemente es el contexto que buscamos y en el que yo he intentado especializarme para poder ofrecer un entrenamiento físico que les ayude a mejorar en su deporte, pero pues al final del día entender esta profesión, pues necesitas una persona con quien generes una relación de confianza, que creas en su trabajo, que él esté al pendiente del tuyo, creas una afinidad, porque a mí al final ver a la gente que entreno competir y ganar me da muchísima emoción, me llena de orgullo y me hace sentir otra vez parte de estar compitiendo en el deporte. Entonces eso pues genera una relación en la que escuchas y entiendes y aprendes también las emociones de los deportistas, las debilidades, los miedos, las partes donde tienen que mejorar, este aspecto más vulnerable, y te vuelves parte de intentar mejorar eso. Entonces pues al final del día el aspecto mental está trabajando todo en todo momento en esas situaciones. Sí, digo, alguna tarde que estuvimos platicando me comentabas, por ejemplo, que Checo tiene una gran fuerza mental, ¿no? Y ahí, de esa plática me desataste varias preguntas, y justo ahorita platicando otras, es saber cuando eres bueno en algo y saber cuando, aunque seas bueno, tienes que renunciar, como a lo mejor tú renunciaste, o no quiero decir si renunciaste, sino la vida te cambió el camino de no jugar fútbol, y otras veces en las que tú tienes que empujar y decir, no, pues hoy no salió, pero mañana sale, ¿no? Sí, por lo menos en mi camino ha sido aprender sobre la marcha. Todos estos conceptos de los que estamos platicando no los leí en un libro o alguien me los contó o fue algo de lo que se hablaba mucho en mi casa y entonces lo traía. Al revés, yo creo que sobre todo en el aspecto mental, por ejemplo en el fútbol, desde el día 1 que fui a hacer pruebas al América y me quedé y avancé lo que pude avanzar, siempre me vi y me sentí como ajeno a. En un momento me sentí un jugador profesional. Siempre me sentí como cuando llegué a prueba y mi percepción y mi sentir siempre se quedó ahí. Entonces ahora lo entiendo y lo primero que tengo que pasar es que tú tienes que creer que eres el mejor y que estás trabajando para eso y generar una confianza interna para mí basada en tu trabajo que te convence a creerte que tú vas a ser y que ya eres en mi caso fue un futbolista profesional que vas a consolidar, ¿no? Entonces sobre esa experiencia aprendo cosas. En el fútbol no jugar, tuve conflictos con mi entrenador y mucho tiempo no jugué, y en ese tiempo solito encontré formas de motivarme a seguir entrenando, y aunque entrenaba por fuera algún tiempo, no separado del equipo, porque no me separaron del equipo, no tuve un problema así, pero sí, cuando había un partido y no jugábamos, los que no jugábamos, entrenamos por fuera, lo hacía lo mejor que podía, y digo, en ese momento sin saberlo, pero ahora sí, veía muchas películas que tenían estos mensajes motivacionales, esas historias de carácter y de sobreponerse, y creo que todo eso me llevó a hacer las cosas bastante bien y te lo vas quedando. Pero aún después de eso, Ben Bergeron habla mucho de la historia que te cuentas a ti en tu cabeza, cómo tú te hablas, el lenguaje interno que tienes. El mío era de miedo y seguro y negativo. Mi historia por dentro, ese era mi approach, a lo mejor por fuera no se veía. Y después empezar a escuchar de Bergeron, que te lo cito, y entender estas cosas de carácter y de muchos temas que se hablan tanto en el deporte, logré darle la vuelta a esto. Y por supuesto que siempre vamos a esta conversación en tu mente tiene siempre todas las emociones y las sensaciones y los valores, tanto los positivos como los negativos. Nada más tú decides qué escuchar y a qué le vas dando más importancia, pero ese cambio
también fue muy importante para mí. Y todas esas cosas las veo como objetivos y situaciones y enseñanzas que me hubiera encantado que me las dieran un día antes de irme a hacer la primera prueba de fútbol, que me las hubieran inyectado en la cabeza, me explico, y eso intento yo compartir con la gente que entreno. Sí, al final esa experiencia pues es más valiosa que a lo mejor el mismo conocimiento, ¿no? Porque ya lo viviste. Sí. Es una impronta, o sea, es una emoción junto con una experiencia. Exactamente. Entonces eso es súper impactante. Sí. Y qué importante es trabajar la mente. Yo creo que tú no eres el único, o sea, yo he estado en ese lugar también, que dudas, que dices, oye, ¿lo estaré haciendo bien? Sí, no, no hay un güey mejor que yo. O sea, sí es una voz interna que tienes que estar ahí hackeando, ¿no? Y que algún día te va a ganar. O sea, es muy difícil toda la vida sentirte que estás hasta arriba, que estás a tope. Esas vueltas también, pues ya te digo, en el fútbol mi carrera, si la tuviéramos que poner una etiqueta, no fue exitosa, siempre fue contramarcha, con jugar poco, no logré muchas cosas, y entonces siempre fue en este idioma, vamos a decirle negativo, por ponerle un nombre ahorita. Y después, bueno, al poner el gimnasio y todo esto, pues empiezo de cero, sin un conocimiento de cómo hacer un negocio, de endeudarme para poner mi inversión y demás. Entonces ahí otra vez la historia viene en negativo, y darle esa vuelta no sé cómo decírtelo, pero hacer ese cambio y entenderlo y aprenderlo ahora me permite poderlo compartir y enseñar, porque como decía, yo lo viví y ahora puedo utilizarlo a mi favor para compartir. Sí, y a lo mejor tú detectas que alguien de los que entrenas está en ese camino y nada más le escuchas, porque al final esto es hardware y esto es software. Exacto. Entonces, nada, brother, estás por acá y te va este código. Sí, pero el software necesitamos cambiarle esto, ¿no? Sí. El hardware está de poca madre, pero sí. De este lado también hay que trabajarlo. Sí, claro, y yo creo que ahí está el tema, ¿no? Hay muchos deportistas que se quedan en el camino, hablando pues ahorita del tema de pilotos, pues ya es un nivel que es extremadamente competitivo, o sea, que son milésimas de segundo, que entre un piloto y otro, pues no hay mucha diferencia. Acá, pero acá yo creo que está el tema, ¿no? Digo, hay otras condiciones, obviamente, ¿no? No, yo sé, pero sí, lo dices bien, y creo que eso aplica para todos nosotros en todo lo que hacemos. Pensando en la profesión que hagas, la edad que tengas, a lo que te dediques, al final del día creo que el aspecto mental va a llevar mano sobre todo lo demás que puedas hacer por ti o en contra tuya, ¿no? Sí, y que no te gane ese pensar es lo importante, ¿no? Para que sí puedas lograr ciertas cosas. Oye, mira, nosotros tenemos aquí una frase, una pregunta de cuál es tu momento papalote. Y sale porque Winston Churchill dice que cuando el viento está en contra es cuando más alto vuela el papalote. Qué padre. Entonces, para ti, ¿cuál es tu momento papalote? Uy, mi momento papalote. En 2012, septiembre de 2012, mi prima empezó con unas convulsiones, y bueno, estuve en coma durante 4 meses y después murió. Y ese fue un momento muy fuerte. Perdón. Sí, me imagino que son momentos que uno no entiende a veces, ¿no? Uh-huh. No comprendes. Perdón. Sí, bueno, fueron 4 meses difíciles para la familia en general. Te digo, al final del día pues se murió y no hubo nada más que se pudiera hacer por ella, pero bueno, después de ese momento viene una etapa de dolor, de sufrimiento, pero por alguna razón desde el principio fui encontrándole hasta cierto sabor a sentir ese duelo y ese sufrimiento, y eso me hizo de repente empezar a valorar cosas que a lo mejor antes o carecían de importancia, o aún peor,
las tomamos como aspectos negativos cuando no tiene ningún sentido. Disfrutar hoy de estar acá y tener el privilegio de que me inviten a hacer un podcast por lo que he trabajado es algo que ahorita me siento y lo valoro y digo, qué padre. Estar corriendo un día en el Parque del Retiro y decir, me pagan por estar corriendo aquí y entonces lo valoro. Estoy hablando de cosas grandes, pero también cosas tontas. De repente nos quejamos porque se nos hizo tarde o no nos contestan o tenemos que esperar un poquito más. Y creo que muchas veces nos enfrascamos otra vez en esta manera negativa de ver las cosas, en cosas que tienen tan poco significado, tan poco valor, pensando un poquito más allá del momento. Y si te dejas que eso te coma la cabeza, la bola de nieve se vuelve negativa y molesta y entonces todo lo demás que haces en tu vida va por allá. Entonces, un día iba en el coche y una amiga me preguntó, ¿qué es lo mejor que te ha pasado? Y en automático le contesté que se murió Era Aldonza, mi prima. Y entonces, solito me quedé así. Y sí, pensándolo como es, evidentemente me encantaría que no hubiera sido, pero lo mejor que me ha pasado es eso por el aprendizaje que logré darle y la forma de ver las cosas que logré tener después de eso. Entonces, ese sería mi momento apalate. Gracias por compartirlo, güey. La verdad es muy padre cuando alguien se abre de corazón acá porque se valora bastante. Gracias. Y te comprendo, porque yo tuve una situación pues similar y es lo que tú dices, duele bastante, pero el conocimiento que te da es increíble. En el momento tal vez no lo entiendes y pasan los años y sigues, tal vez no que superes, sino sobrellevando ciertas cosas, pero sí te hace valorar el presente. Y como dices, antes uno se quejaba de, no sé, de chico, me hubiera gustado, ¿qué será? No sé, unos tenis, no los pude comprar, son tonterías. El pedo es que se te muera un ser querido, ese sí es un tema. Y al final está padre porque son maestros también, ¿no? Sí. Que como dicen, Son maestros, tienes toda la razón. y nos enseñan, y hoy pues esa persona marcó en ti, ese ángel marcó en ti muchas cosas que te convierten en quien eres hoy, y que esa experiencia hoy te sirve en ti y en tu día a día, y eso es lo más bonito porque es vivir el presente, que ese es el regalo acá. No, lo dices muy bien. Llevo un rato ya, a lo mejor un par de años, relacionado al tema de meditación y muchos conceptos que van por ese mismo camino, y lo que acabas de decir, estar en el presente. Pero vivir en el presente es difícil, ¿no? Hoy por día es muy difícil, tenemos muchas distracciones, muy fácil, y muchas veces durante el día, miles de distracciones al día, y poder vivir en el presente y entender que estás aquí y hay ciertas cosas que puedes hacer para mejorar, cambian todo, ¿no? Cambian es todo. una manera de vivir que a mí me gusta mucho, me hace mucho sentido. Sí, porque parece tonto, pero sí, alguna vez vi un discurso de un general, creo que gringo, y dice, empieza tu día tendiendo la cama. Que como dices, pues podría ser algo tonto, pero la satisfacción que te da que tengas tu cuarto ordenado, que tengas ya lista tu cama. Sí, que es un primer, o sea, lo que dice ahí es que tu primera acción del día ya la ganaste, o fue algo bueno que hiciste y cumpliste, te va a dar esta sensación de satisfacción, uno. Y luego, bueno, dice muchos otros, pero dice, y al final del día, si tienes un pésimo día, vas a llegar a tu casa, vas a tener una cama bien tendida y un lugar rico donde dormir. Órale, eso sí, así no lo había visto. Sí. Qué padre eso. Y claro, sí, Sí, llegas a tu lugar de paz, ¿no? Oye, y para terminar también tenemos otra pregunta. Nosotros nos llamamos Creo Media porque justamente en la situación que te comenté que me pasó, empecé a hacerme un cuestionamiento de muchas cosas, ¿no? ¿Qué hago acá? ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué me he visto como me he visto? ¿Por qué hablo como hablo? ¿En qué creo, no? Y de ahí pues dije, empecé a pensar, valga la redundancia, varias cositas, y una de las cosas que me gusta es compartir conocimiento, y conocimiento que tengo yo, conocimiento que no, y hoy por eso lo que hacemos y la idea de este video podcast es que el conocimiento que no tenemos nosotros
pues lo puedas tú compartir, ¿no? Y al final llegar a la gente para que se quede con algo. Llámale algo técnico o llámale algo emocional, pero al final compartir. Qué padre. Y entonces nace algo muy similar. Fíjate. Sí, me gusta. Y entonces nace eso de creer y crear. Por eso se llama Creo Media México. Qué bien. Entonces la pregunta que hacemos siempre al final es, ¿tú en qué crees? Buena pregunta. De creer y crear. Al principio de este camino de ser coach y de empezar a entrenar atletas y todo esto, veía mucho a mi cuñado, que es entrenador de golf, que tiene una vocación tremenda, y veía la pasión con la que lo hacía y la convicción que tenía en su trabajo y en lo que su trabajo ayudaba a quienes entrena, pero él siempre creyendo que el que en verdad estaba haciendo las cosas era el atleta, no él. Y eso a mí me gustaba mucho, ver cómo era una de sus virtudes naturales, pero yo no la sentía. Y después, con el tiempo de hacer esta profesión, lo empecé a sentir y a creer. Y creo que fue porque al final del día lo que estoy haciendo tanto con mis atletas como con la gente que entreno, y eso es ayudarlos a lograr algo que a ellos que tienen las ganas de hacer. Y yo con el fútbol ya no lo pude hacer. Y entonces, de cierto modo, me hace sentir que estoy poniendo un granito de arena y estoy aportando lo que sea que pueda aportar a alguien más a lograr eso que tiene en mente, que le encantaría lograr. Y creo que me da esa sensación de creo que nos estás preguntando. Órale. Y es que sí, yo, por ejemplo, en el documental de Drive to Survive, sí, hay una toma cuando Checo gana y yo veo cómo te emocionas de una manera que haz de cuenta, bueno, no, ganaste tú, pues es un equipo, sí, pero eso se ve, ¿no? Y supongo que te pasa, como dices, con todos. Sí, son esas dos cosas. Es esto que te acabo de decir, esa sensación de pertenecer a algo que evidentemente Checo es quien maneja y quien queda campeón, y por supuesto el equipo gana, pero el decir, o el saber más bien, que parte del esfuerzo que yo hice entrenándolo a él lo ayudó a estar ahí, eso me llena mucho de orgullo, me da mucha satisfacción por el logro que tuvo Checo en ese momento. Y para mí, con los atletas, a esto se le suma la competencia, que a mí soy muy competitivo y la sensación de competir es de mis favoritos. Entonces, con los atletas se suman las dos, con la gente que no compite es esta, el sumar al objetivo que están buscando. Órale. Así es. Oye, mijo, pues la verdad te agradezco mucho el que hayas venido, te agradezco mucho el que hayas compartido tu experiencia y tu sentir. Yo me voy con un muy buen sabor de boca. Desde que nos conocimos, pues creo que hay personas que te transmiten ciertas cosas. Sí. Y tú así lo hiciste, o sea, de que traes hoy en día, y hoy me lo corroboras, una mentalidad que está padrísimo compartir. Entonces yo, pues ojalá la gente se lleve algo de esto, y ojalá vengan más entrevistas y felicitarte, porque al final tú eres una pieza clave pues para seguir haciendo que varios deportistas, como dices, alcancen sus objetivos. Tú en tu trabajo, pues, como un daño o algo colateral, los alcanza. Sí. Y de alguna manera pues pones un grano de arena para el fútbol mexicano, como dices, para el golf, para la equitación, para el automovilismo. Hoy en día está muy padre, por ejemplo, que un mexicano esté ahí, porque al final nos pone en el mapa. Así es. Y también en el tema empresarial, porque pues poner un negocio no es fácil. El primer año siempre la sufres. Hay veces que te truenas los dedos y pues por acá estás viendo cómo sacar el barco, sí, ¿no? sí, sí. Y eso también es muy loable, porque de alguna manera también ahí pones otro grano de arena y otra enseñanza para la gente que también quiere poner algo y que no se atreve, ¿no? Entonces yo estoy muy contento de esta plática y te la agradezco, y espero que la hayan disfrutado. No, muchísimas gracias a todos, y la verdad es que ha sido una de las entrevistas más padres que he hecho, entonces muchas gracias. No, pues gracias a ti, mijo. Gracias.
pues hermanos, amigos, nos vemos en el siguiente capítulo. Ojalá les haya gustado Papalote con el gran Co Canales. Y nos vemos después. Saludos.